laboratorios que acrediten la eficacia de una de las fases de la verificación. Don Eduardo llegó a las 11 de la mañana y se plantó frente a Palacio Nacional. De un portafolio extrajo una manta para mandar un mensaje. En él acusó que todos los verificentros de la megalópolis están realizando verificaciones incumpliendo la norma 47-2014. No es posible que de alguna manera estén engañando al ciudadano diciendo que la contaminación viene desde el momento que no están haciendo bien las pruebas de verificación vehicular. La norma 47-2014 obliga a los verificentros a realizar 3 pruebas de gases, más una cuarta que es mecánica. Todo con el objetivo de que cuando usted lleve su auto a verificar, los aparatos estén listos y calibrados, a fin de obtener lecturas correctas de la cantidad de partículas que emite su vehículo. Al día de hoy no hay un laboratorio acreditado por ellos y que además están iniciando apenas a hacer el protocolo de esa norma. Investigamos, y don Eduardo tiene razón. La cuarta prueba, la mecánica, que implica calibrar los dinamómetros para que cuando usted coloque las ruedas delanteras de su vehículo en los rodillos se realice la verificación, no está siendo validada por ningún laboratorio en México, incumpliéndose así la norma 47-2014. Mientras no exista un laboratorio acreditado por la CENAM, esto quiere decir que están haciendo pruebas simuladas, engaños, nada más, y puede estar pasando un carro que debería de pasar, puede no estar pasando, y un carro que no debería pasar, puede estar pasando la prueba. Acudimos a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México por una explicación. Esto fue lo que nos dijeron. Efectivamente, no hay laboratorios acreditados todavía para medir específicamente lo que pasa con las cargas de los dinamómetros. Sin embargo, insisto, en la Ciudad de México tenemos un manual de operación que contempla la verificación de este parámetro. Preguntamos al funcionario si el no tener calibrados los dinamómetros podía influir en la lectura final de las emisiones de los vehículos. Si no está bien aplicada la carga, no está operando bien la línea y por lo tanto, pues no debe emitir certificados de verificación. Los dinamómetros lo que hacen es meterle una carga o poner al vehículo en una carga simulando que está haciendo un trayecto en una calle. Si el dinamómetro, digamos, no está aplicando la carga, es como si tú a una bicicleta la levantas y le pedaleas, pues obviamente no estás ejerciendo una carga sobre la rueda. Lo mismo ocurre en el vehículo. Si no estás aplicando una carga, pues el vehículo simplemente no hace ningún esfuerzo y no estás simulando tú un trayecto digamos en calle real. En 3 años, 61 líneas de verificentros de la Ciudad de México han sido clausuradas por anomalías justo en los dinamómetros. No aplicaban bien la carga, por ejemplo, no se medía bien el peso de esas pesas que se pusieron, que ustedes vieron, no se obtenía el resultado correcto, ¿no? Y aún así, de alguna forma, pues se trucaba la prueba. El que está truqueando un proceso de verificación está atentando contra la salud de la población. Y si nosotros estamos entrando en ese proceso del famoso brinco, también estamos atentando con la salud de nuestra propia familia. Don Eduardo asegura que estos aparatos, además de ser manipulables, son obsoletos. Los dinamómetros, o sea, la prueba de dinámica que ellos manejan en el Distrito Federal, en Europa tiene más de 30 años que es obsoleta. En Europa, en Estados Unidos tiene 20 años que es obsoleta. En toda la megalópolis, que incluye a los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, operan 314 verificentros que hoy no están cumpliendo con la norma como lo dicta la ley. Edgar Galicia, Azteca Noticias. Seguiremos con esta investigación. Mientras tanto,